Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a traer, creo que son cinco perfumes para el verano, versátiles también, pero por tramos de precio. Yo creo que es interesante ubicar cada tramo de precio y el tipo de perfumes que podemos conseguir que sean interesantes, que sean recomendables en este tramo de precio. Cuando hablo de tramo de precio, evidentemente hablo de tramos de precio actuales, agosto 2024, en precios españoles, que es lo que yo puedo consultar. Evidentemente, si este vídeo se ve quizás 2 años después, los precios serán distintos, o incluso si se ve en otros países pueden ser más altos o más bajos dependiendo del perfume. Pero bueno, vamos a empezar y así lo vamos comentando. Primer tramo, de 0 a 20 euros. De 0 a 20 euros, o sea, menos de 20 euros. Y os traigo Blue Seduction de Antonio Banderas. Perfume que está muy bien. Y además yo tengo el botellón de 200 mililitros, porque este perfume el único defecto que puede tener es que no tenga un rendimiento muy sobresaliente. Entonces, sobreaplicar, reaplicar, y para esto si es un perfume que es económico, como es el caso, pues sin problemas. Aquí tenemos un perfume que básicamente es acuático, pero además es afrutado y también aromático, con unos toques especiados y verdes, más o menos. Destaca la nota de melón, la menta, las grosellas negras y también, por supuesto, agua de mar y alguna fruta más. Y también, sí, es verdad, la nota de capuchino que es muy curiosa. En un perfume fresco, la nota de capuchino, ese toque un poco cafetal, también tiene cardamomo y alguna cosa, y maderas, por supuesto, en el fondo. Es un perfume muy rico, que tiene un aroma realmente bueno, que tiene un aroma que tú lo hueles y huele de maravilla. También está el Black Seduction, que es como si fuese la versión un poco más nocturna, pero también veraniega, y el único defecto pues es que que a lo mejor nos durará 4 horitas y media aproximadamente, pero es que es muy económico. Y esta es la opción que os traigo para precios de 0 a 20 euros. Continuamos con el segundo tramo, que sería de 21 a 40 euros. Y hablamos aproximadamente, quizá algunos se vaya por abajo, algunos se vaya por arriba, pero bueno, yo creo que están bien encajados. Hugo Man, de Hugo Boss, por supuesto. El Hugo Man de Hugo Boss es como una actualización del perfume clásico de 1995, creo recordar. Este es de 2021 y huele de maravilla. A mí me gusta mucho. Es un ADN clásico, sé que no a todos les gusta, pero a mí me gusta. Es un poco maduro, pero realmente está muy bien. Básicamente es afrutado, aromático y verde. Es que básicamente es esto. Nos declara manzana verde, que es lo que notamos en la salida. Nada más salir notamos una manzana verde muy rica. Y luego ya tenemos lavanda, nota de pino, abeto balsámico, notas amaderaditas por ahí. Y es pues el ADN clásico de la cantimplora de los años 90, pero un poco más actualizado, y siempre tiene un plus para los que hemos utilizado la antigua cantimplora pues hace 20 y pico de años, ¿no? o 30 años, pues la verdad es que está muy bien. El rendimiento pues es suficiente y está muy rico este Hugo Man. Pues bien, ya tenemos estos dos tramos de precios ya solucionados, y vamos con el tercero, entre 41 y 60 euros aproximadamente. Y os traigo un perfume muy interesante, lanzado este mismo año, una muy agradable sorpresa, cual es el Solar Lavender de Issey Miyake. Fijaros que esta semana he hablado del Issey Miyake con el Cell de Issey Miyake, y
y vemos de que ha habido una diferencia, ya digamos una ruptura con los frascos clásicos de Issey Miyake. Este aún mantiene este frasco con el tapón de madera y la forma típica de aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un perfume Solar Lavender, mucha lavanda, un perfume básicamente aromático, limpio, muy rico. Pimienta de Sichuan, lavanda, cedro, son las tres notas que nos declaran. Evidentemente tiene más cosas, tiene un cítrico en la salida, porque sale cítrico especiadito, con la pimienta seguramente tendrá bergamota, y se siente limpio, masculino, un poco como jabonoso. No es una lavanda madura, es una lavanda fresca, es una lavanda muy rica. A partir de ahí pues ya va evolucionando hacia el toque amaderado, un fondo amaderado. Es un perfume muy versátil, ideal como perfume firma. Se puede llevar prácticamente durante todo el año. En invierno pues quizá quedará un poco más justo, pero primavera y verano queda fantásticamente. Y como un perfume para uso laboral es muy bueno, es muy bueno. Y tiene buen rendimiento, Las 7 horitas nos los puede cumplir perfectamente, la jornada laboral lo puede aguantar sin demasiados problemas, y como os digo, ha sido un buen lanzamiento y una agradable sorpresa de este año 2024, el Solar Lavender de Issey Miyake. Pasamos como veis, vamos rapidito, pasamos al tramo de 61 a 80 euros. Aquí estamos hablando de perfumes más caros, y os traigo también un recientísimo lanzamiento de Yves Saint Laurent Myself, pero la versión Le Parfum, que bajo mi punto de vista, para mi gusto, mejora a la versión Eau de Parfum, la versión del año pasado. Aquí tenemos un perfume que lo mejora. Tiene esa salida cítrica que tiene la versión Eau de Parfum 2023, pero con más chicha. Quizá no tan punzante, porque si hay una cosa que me gusta del Myself Eau de Parfum es esa bergamota de la salida. Aquí la tenemos también, aunque no esté declarada. Está en la salida nos declara pimienta negra. Tenemos pimienta negra, pero también tenemos bergamota, por supuesto. Y poco a poco va entrando lo que es el toque floral blanco con el azahar, que le da un toque fantástico, bellísimo. Y bueno, el perfume va evolucionando hacia lo ambarado, con el pachuli también, que le da ese toque verde un poco terrosito, y el perfume se va volviendo un poco cremoso en el fondo, sin perder la frescura, con vainilla bourbon, pachuli y ámbar. Mejora, bajo mi punto de vista, mejora a la versión Eau de Parfum. Yo siempre decía que a la versión Eau de Parfum le faltaba un poco de especias, le faltaba un poco de vidilla. Y aquí con la vainilla y la pimienta y todo esto, pues yo creo que le damos un poco de vidilla. Y yo creo que es un perfume más evolucionado, es un flanker más evolucionado, que lo mejora también el rendimiento y el aroma, aunque en la salida quizá me guste un pelín más la Eau de Parfum. Luego la versión de Parfum lo mejora. En el secado tiene un mejor secado, y es una buena opción. Hablamos de 60 a 80 euros los 100 mililitros. Esta no es de 100 mililitros, no sé si es 60 mililitros, pero bueno, hablamos más o menos de precios por 100 mililitros. Y pasamos ya al último tramo, que sería de 81 a 100 euros. Me he parado ahí, en los 100 euros. Yo creo que es suficiente para conseguir perfumes muy ricos. Fijaros que en este último tramo de 80 a 100 euros podían entrar perfumes estilo Essential Parfum, estilo quizá pues ¿cómo se llama? Botanicae, por ejemplo. Podría entrar muchas marcas. Dior, por supuesto, aunque algunos de Dior estarían incluso por encima. Imaginaros algún Gucci incluso que está bastante por encima. Yo no hablo de Chaneles,
por ejemplo, y Molinar, algunos perfumes más, pero incluso algún Hermès, el H24, por ejemplo, hubiese sido una buena opción, pero lo he sacado hace muy poquito, entonces he preferido sacar otro perfume que es una de mis debilidades desde que lo tengo. Es un perfume de 2023 y es el Acqua di Gio Parfum. Es un perfume que a mí me encanta, me encanta. Bajo mi punto de vista es un absoluto perfumón. Qué rico que es. Yo no he podido disfrutar de lo que es el Acqua di Gio Profumo, la verdad, no lo he tenido nunca. Siempre he comentado que yo en Acqua di Gio no he sido muy experto de esta gama de perfumes, por tanto no voy a compararlo, que si el otro era mejor, que si tal, que si cual. Me parece muy bien, pero yo me ciño a este perfume en las condiciones actuales, tal como lo tengo yo, y me parece un perfume bellísimo, muy bueno, cítrico, marino especiado, aromático y con un fondo ambarado y un poco inciensado. Precisamente las notas que tiene pues avalan esto que os digo. Notas marinas, también tiene cítricos como la bergamota, romero, esclarea y geranio, o sea, un secado básicamente aromático, y en el fondo pues tenemos incienso de olíbano, frankincienso y patchouli. El incienso de olíbano no es un incienso que dé este aroma eclesiástico, aunque sí que le da un toque amaderado que refuerza un poco este toque inciensado, pero sin ser tan ahumado y tal, y le queda de maravilla. Rinde bien, es un perfume que a mí me rinde muy bien, y yo lo encuentro súper elegante, para noches veraniegas, noches primaverales, lo encuentro incluso para un evento formal, para llevarlo en una boda, lo veo fabuloso. Es una muy buena opción bajo mi punto de vista y por eso lo he traído aquí. Y estos son los 5 perfumes de los 5 tramos de precios de 20 en 20, desde 0 euros hasta 100 euros. Y hubiese podido haber traído otros muchos. De hecho, en la lista que hice previa, pues tenía 5 o 6 perfumes de cada uno de los tramos, y he tenido que ir eligiendo, también un poco teniendo en cuenta que no los haya sacado en los ultimísimos vídeos, para no repetir, para darle un poco más de rotación de perfumes. Y yo creo que es una buena colección la que os he presentado de 5 perfumes. Decidme vosotros perfumes por estos tramos. Ya sé que algunos me diréis que este perfume en mi país no cuesta tanto, este cuesta tanto, lo lamento. Yo me tengo que ceñir con los precios que conozco. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios como os pedía, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.